¿Qué tal? Yo soy Tony Plasencia, gracias por acompañarnos a otro video, a este que es su canal y a mí que. Les vamos a estar hablando en este mismo acerca de algunos instrumentos de tortura que se llevaron a cabo en la Inquisición. Para esto les vamos a tener tanto qué eran y qué es lo que ocasionaban en las personas. Para esto nos acompaña un gran amigo y compañero, Alex Barroso. Él es paramédico y él es periodista policíaco. Así que vamos a comenzar. Ya lo sabes, si le gusta este video, no olvides suscribirse, recomendarlo y aquí estaremos cada semana subiendo más contenido que seguramente esperemos que sea de su agrado. Así que bienvenidos y comenzamos. Los instrumentos de la tortura de la Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio utilizaba diferentes métodos de tortura para obtener las confesiones de los encausados. Cada uno de estos objetos refleja el grado de crueldad que imperaba en la época. La Edad Media es uno de los periodos más convulsos y oscuros de la historia de la humanidad, caracterizada por las constantes guerras, las persecuciones religiosas y, en última instancia, el olvido o rechazo a todos los avances que se habían logrado durante la Edad Antigua. Si nos concentramos en las persecuciones por cuestión de credo o de creencias, no podemos dejar de mencionar la Inquisición, un organismo que surgió en Europa para controlar la fe de la población. Es probable que se haya exagerado el sadismo de la Inquisición, pero existen pruebas y testimonios suficientes como para poder definir algunas de las prácticas como brutales. A continuación exponemos algunos de los instrumentos de tortura más utilizados por el Tribunal del Santo Oficio. La sangrienta doncella de hierro. Este aparato de tortura, que parece tener sus orígenes en Alemania, se relaciona también con el Santo Oficio. Se trata de una especie de ataúd vertical con rostro femenino, que debía aterrorizar nada más al verlo. En su interior, se alojaban un montón de clavos de hierro puntiagudos, que se clavaban en diferentes partes del cuerpo condenado, incrementando su angustia y martirio. Fíjate, Tony, que el mecanismo de muerte que propiciaba la doncella de hierro, básicamente con las púas metálicas de este sarcófago, penetraban el área del tórax en diversos puntos, pero también llegaban a penetrar cierta parte del abdomen, donde está el intestino y todos los órganos vitales. Sin embargo, el punto de esta interacción de la máquina con el afectado, con este caso la víctima, depende mucho de la estatura del mismo. No es lo mismo que vayamos a poner a una persona de 1,50 m contra el sarcófago que podía medir más de 2 metros. Por eso, esta persona que metían en este sarcófago, las lesiones principales que pudiera presentar son la perforación de los pulmones, la ruptura de lo que es la vena aorta cava o vena cava inferior, y junto con la aorta provocar que esta persona muriera desangrada, generando en un principio, pues imagínate el dolor de saber que se te está incrustando en tu cuerpo estas varillas literalmente. Generaba un momento de angustia hasta el momento del colapso sanguíneo, en el cual el paciente pues quedaba totalmente inconsciente a consecuencia de lo que es la pérdida de sangre, pero aunado de ello el dolor y el estrés que se sufría al momento de que las púas estaban penetrando el cuerpo, pues es bastante explícito tanto en dolor como en el momento de la muerte, que era muy pausado, muy lento. El aplastacabezas. La forma y el nombre de este instrumento de tortura medieval no dejan lugar a la imaginación. El condenado apoyaba la barbilla en la base y la cabeza quedaba encajada en el casquete. Empleado para lograr confesiones, los verdugos hacían girar el tornillo, causando en primer lugar la rotura de dientes y mandíbula. Si el torturador seguía apretando el tornillo, podía destrozar el cráneo de la víctima, expulsando el cerebro por la cavidad ocular. El aplastacabezas es un tema muy interesante porque es una de las temáticas más sádicas, por así llamarlo, y es que al momento en el que verdaderamente este tornillo era ajustado con una prensa, como una prensa básicamente, el verdugo daba vuelta al tornillo, a este sinfín, y esto provocaba que el cráneo se fuera aplastando.
Aquí, ¿qué es lo que vendría? En una primera instancia, la fractura del maxilar inferior, la fractura o la rotura de lo que son las piezas dentales. Aunado a ello, la presión que se iba a ejercer sobre el cráneo iba a ser tal que íbamos a provocar un traumatismo craneoencefálico severo. La fractura total que podría llegar hasta, en un caso determinado, a provocar lo que es la expulsión de masa encefálica, creando pues un dolor incipiente en el momento y sobre todo muy grotesco. El potro de tortura. Este aparato es uno de los instrumentos de tortura más conocidos. Con el objeto de que el procesado confesase, se colocaba boca arriba en esta tabla que era atado de pies y manos, para después estirar sus extremidades mediante una polea hasta dislocarlas. En el caso del potro de tortura tenemos aquí, como lo estamos observando, que las extremidades inferiores y superiores eran atadas y a contrapresiones o contrasentidos de estiramiento, los animales que lo soportaban estiraban tanto al paciente que en una primera instancia íbamos a provocar la dislocación de las articulaciones, podría ser en la muñeca, en el codo, en el hombro y sucesivamente en lo que son tobillos, rodillas y en la cadera, en la área del pelvis, vamos a provocar lo que son las lesiones óseas. Sin embargo, al momento en el que estamos estirando tanto, va a haber un momento de ruptura de las fibras musculares y por ende también de lo que son los vasos sanguíneos, que pudiera provocar hasta en determinado momento un choque hipovolémico, que es la pérdida absoluta de la sangre en el cuerpo, y si la presión era la suficiente, podríamos hasta hablar que en una de esas pudiera quedar cercenado o mutilado en dos partes en la zona de la pelvis, que esto básicamente generaría una evisceración, que es la salida de los intestinos, y por ende pues una muerte todavía más lenta y dolorosa, independientemente del tiempo en el que esta persona pudiera quedar totalmente desangrada. Cuna de Judas. Este método estaba pensado para obtener una confesión rápida. El reo era suspendido por la cintura con una abrazadera de hierro y quedaba colgado justo encima de una puntiaguda pirámide, sujetada por un trípode. Si el condenado se dormía o relajaba, se clavaba la afilada punta en los genitales. Además, si no confesaba, eran los propios verdugos los que bajaban al procesado suavemente o con todo el peso del cuerpo. En la cama de Judas, la cuna de Judas, estamos viendo que en primera el estrés psicológico que está viviendo la víctima es bastante, puesto que debe mantener posiciones muy firmes, que son incómodas, son muy cansadas y van a estar provocando lo que son pues calambres musculares severos en las personas. En el momento en el que ellos ya no pueden más, como tripié o triángulo, pues básicamente está apuntando al área rectal, que en el momento en el que esta persona caiga, lo menos doloroso que puede pasar es que caiga exactamente con el trasero, con las nalgas, o exactamente apuntando la punta con el ano a caer en este punto. Si la persona se llegase a mover y cae todavía más de espaldas, podríamos llegar a ocasionar lo que conocemos como un traumatismo raquimedular severo, que esto va a propiciar que la columna vertebral básicamente se pueda reventar, se pueda fracturar y crear una lesión medular, o sea, en la médula espinal, que provoque con ello la parálisis total del punto de lesión para abajo del cuerpo, y esto tener consecuencias a largo plazo. Si bien a lo mejor no va a perder la vida en el momento, las funciones fisiológicas de la persona van a quedar muy reducidas y va a vivir con precarias condiciones en lo que quedase de su existencia. Toro de Falaris. Empleado ya por los romanos y rescatado por el Santo Oficio, imitaba una olla con forma de bovino. Se introducía al acusado en el interior. Se encendía una fogata debajo hasta que el reo quedaba totalmente calcinado. Los gritos de dolor del prisionero salían por la boca del animal. Híjole, el toro de Falaris para mí creo que sería una de las muertes muy desesperantes, porque en este caso estamos hablando de una figura que asemeja a una res, pero es totalmente metálico. En este caso el verdugo mete a la víctima y ponen abajo una fogata, fuego vivo, en la cual pues el metal, al ser un conductor rápido de calor, pues imagínate tú estar en contacto
vamos a poner un ejemplo, tú tocas un comal donde estás calentando tortillas y el tan solo roce con tu mano genera dolor. Ahora imagínate el calor que se está concentrando al interior de esta bóveda, estar tu piel en contacto directo con el metal que está hirviendo, que está al rojo vivo. Esto va a generar de un inicio dolor extremo y profuso, ya que lo primero que vamos a generar son quemaduras de primer grado, las cuales básicamente están quemando lo que es la piel y lo subsecuente, que son las terminaciones nerviosas. Este tipo de lesiones, junto con las de segundo grado, que son un poquito más profundas, son las que más dolor causan. De ahí nos vamos a brincar hasta el tercer grado y hasta un cuarto grado, que es de espesor total, pero en este caso es muy poco probable que en el punto en el que lleguemos ya a la cocción del cadáver, esta persona pudiera mantenerse con vida por un factor, una intoxicación por monóxido de carbono, al estar nosotros en un espacio confinado, cerrado, en la que no hay circulación de oxígeno, y esta persona básicamente pues va a perder la vida en una primera instancia por la intoxicación de monóxido de carbono o lo que conocemos como una falta de oxígeno, una asfixia. Posteriormente pues el calor va a ser lo suyo, el cuerpo, si bien no va a estar a fuego directo, va a estar en contacto con él. Vamos a generar lo que son las quemaduras de tercero y cuarto grado de espesor total, que esto ya vendría la carbonización, y esto que representaría ya no un dolor, sino el término de la vida de la persona en una manera muy drástica, y que prácticamente cuando el verdugo abra esta pues silueta de res, va a encontrar básicamente un producto cocinado, si así lo podemos expresar, totalmente carbonizado, que básicamente es como la función que haríamos en un horno para incinerar un cadáver en la actualidad. Es así como le hemos presentado la primera parte de algunos de los instrumentos de tortura que se llevaban a cabo en la Inquisición. Espera pronto la segunda parte y más datos acerca de la Inquisición. Si te gustó el video, te invitamos a que le des like, te suscribas y lo compartas. Déjanos tus comentarios aquí en la parte inferior. Gracias a Alex Barroso, reportero policíaco de La Mexicana Aguascalientes y de Emergencia Aguascalientes, además de paramédico, por ayudarnos a explicar las causas y efectos de estos instrumentos. Yo soy Tony Plasencia y este fue otro video de ¿Y a mí qué?